chicos, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Estamos ya terminando una semanita, ¿no? Qué linda semana que tuvimos, aprendimos muchas cosas nuevas. En cuanto a Biblia, ustedes saben que los viernes, cuando teníamos las clases normales en la escuela, disfrutábamos de la horita feliz, ¿verdad? Y ahora la horita feliz es un poco diferente, pero los coritos, las canciones que nosotros les ponemos allí, ya sea al principio en el WhatsApp y ahora en la plataforma, la idea es que aquellos que puedan y tengan la oportunidad realmente cantarlo, ¿sí? En sus casas, ya sea que estén solitos o en familia, para que no se pierda esa exclusividad que tenía la horita feliz, ¿no? Que no se pierda el motivo por el cual teníamos la horita feliz, que por un lado es cantar, divertirnos alabando a Dios, y también dejando en las manos de Dios los pedidos que tengamos, los agradecimientos también, ¿sí? Estábamos estudiando al profeta Elías, ¿no? Este muchacho valiente que desafió a cuántos profetas de dioses paganos, a 850 profetas, ¿sí? Recordemos que Elías nace aproximadamente en el siglo IX a.C. y nace en un contexto en el cual el pueblo de Israel estaba sumergido en una idolatría terrible, ¿sí? Recuerdan que hace unas clases atrás estudiábamos que Dios había ideado, ¿sí? Llevó adelante un plan para que el pueblo de Israel construyese un templo, ¿sí? Un tabernáculo, para que la presencia de Dios pudiese estar entre medio de ellos, para acompañarles, ¿sí? En sus decisiones, bendiciéndoles de una forma más cercana, estar con ellos todos los días. Era el plan de Dios, ¿sí? Y después, al pasar el tiempo, ahora Elías nace en una época en la que estaba reinando el rey Acab, ¿sí? Junto con su esposa Jezabel, y la verdad que habían permitido que prácticas totalmente paganas de los pueblos circundantes entrasen a la nación judía, ¿sí? a la nación de los israelitas, a tal punto que algunas atrocidades sucedían, y como por ejemplo era la costumbre de algunos pueblos muy paganos ofrecer sacrificios inclusive humanos a sus dioses para llamar su atención y pedir sus bendiciones. Lo inconcebible de todo esto es que eran dioses construidos por ellos mismos, por sus propias manos, ¿no? Hablamos de los filisteos, los cananeos, los amorreos, tantos pueblos que convivieron contemporáneamente con el pueblo judío, y de cierta forma los israelitas no supieron valorar lo que Dios había ideado para ellos, y permitieron contaminarse espiritualmente con esta gente, ¿no? Entonces, resumiendo, ustedes estuvieron leyendo cómo fue esa intervención de parte de Dios. O sea, siempre que estudiemos la historia tratemos de formar parte de ella, imaginarnos cómo sucedieron las cosas. Yo me imagino a Elías realmente muy valiente, porque cuando Dios lo llama a él para esta misión de ir con los israelitas, y si bien Acab y Jezabel estaban totalmente lejos de los caminos de Dios y de los planes y los propósitos de Dios, su vida corría peligro como profeta, hijo de Dios, ya que casi ningún israelita, eran muy poquitos los israelitas que adoraban al verdadero Dios creador. La gran mayoría adoraba al dios Baal, ¿sí? Este dios cananeo, que se lo denominaba el dios de la fertilidad, ¿sí? Lo relacionaban con el tiempo, con el clima también. También adoraban mucho a la diosa Acera, que tenía que ver con la fertilidad de la tierra y demás. Todo creaciones de ellos mismos, ¿sí? Y se inclinaban y lo adoraban, en muchas ocasiones inclusive ofreciendo sacrificios, ya sean animales o humanos. Pero como Dios lo llama para volver a traer la presencia de Dios en su pueblo, tengamos en cuenta que la vida de Elías corría mucho peligro, ¿sí? Entonces, resumiendo,
A mí me llama mucho la atención cuando Elías cita a los 850 profetas paganos en el Monte Carmelo para presenciar la evidencia de cuál iba a ser, de cuál era el verdadero Dios, el Dios que existía y el Dios con poder y el Dios creador, ¿verdad? Y es allí donde había 450 profetas de Baal, ¿sí? Cuando decimos profetas paganos, entendemos que eran personas con conocimiento de esos dioses en teoría, y eran las personas encargadas de enseñar al pueblo sobre la existencia de ese Dios y cómo llevar adelante los rituales, los cultos y demás, ¿sí? Y también habían 400 profetas relacionados a la diosa esta de la fertilidad, Acera, ¿sí? Bueno, ustedes allí estudiaron que lo que se debía llevar adelante era una prueba para ver cuál era el Dios verdadero, en el cual se iba a ofrecer en un altar hecho de piedras un animal allí, sí, como a modo de sacrificio, y el Dios que desde el cielo enviaba fuego y consumía ese ofrecimiento era el Dios verdadero, ¿no? Entonces comienzan allí los dioses de Baal a orar y a inclinarse y a buscar que su Dios Baal responda sus oraciones, y pasaron los minutos, pasaron las horas y nada sucedió, todo seguía igual, inclusive llegaban hasta el punto de cortarse, tenían allí sus cuchillos y se autoflagelaban para de cierta forma con esa sangre llamar la atención de su Dios, y nada de eso pasaba. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando Elías, cuando es el turno de Elías, ¿qué es lo que pide Elías? ¿Se acuerdan? Pide que mojen todo el altar, todo el animal, y mojaron tanto que el agua quedó acumulada alrededor del altar y corría. Y entonces Elías, sin cortarse, sin hacer ningún tipo de exaltación de la voz ni nada de eso, simplemente se arrodilla y habla con Dios, ¿sí? Y le pide al Señor que demuestre que Él era el verdadero Dios. Y ni bien Elías termina de orar, y es allí donde Dios envía un fuego tan fuerte, tan poderoso, que consume no solo el animal, sino que el fuego lamió y consumió inclusive las piedras y el agua que estaba allí, ¿no? Entonces, bueno, ahí la historia sigue. Ustedes les recomiendo que hagan un repaso de esta historia, sí, pero a lo que yo quiero llegar con esto es que en la hora de Biblia podemos reflexionar en qué ídolos podemos llegar a tener nosotros hoy en el siglo XXI, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es un ídolo? ¿Qué puede llegar a ser un Dios para nosotros? Todo aquello que reciba nuestra atención de tal forma que esa atención es mayor a la atención que le damos a Dios, ¿sí? Y Dios, la verdad que sí existe, no solo existió ahí en el momento en que Elías ora y pide su intervención, ¿sí? Y sino que ese Dios está más vivo que nunca, es real por toda la eternidad, y también desea formar parte de nuestra vida, formar parte de nuestras decisiones, ¿sí? Y para que eso sea posible, Dios espera que nosotros le demos en nuestra vida la prioridad, siendo el número uno en nuestra atención, en nuestros pensamientos, en nuestros proyectos, en nuestros planes. ¿Me explico? Entonces, como tarea, sí, tienen que hacer la lectura de los ídolos antiguos versus los ídolos actuales que pueden haber, y también van a ver este cuadro, ¿sí? En la página 70, en donde encontramos un listado de los dioses, que se podría decir los dioses que crearon los griegos, ¿sí? Y son esos mismos dioses que después los romanos lo tomaron como tal, siguiendo las mismas funciones o las mismas relaciones con esos dioses, pero simplemente lo cambiaron el nombre, ¿sí? Entonces, chicos, lo importante de repasar esta historia, que no solamente esta historia la encontramos en la Biblia, sino que hay muchas evidencias arqueológicas que demuestran que estas cosas realmente pasaron, hablando de tantas historias que encontramos en la Biblia. Lo importante es que no nos quedemos solo con las historias, sino que podamos pensar en que ese mismo Dios de Elías y de tantos otros profetas
así como tuvo una relación tan cercana y lo ha bendecido tanto a estos profetas, de la misma forma también Dios espera hoy tener una relación con cada uno de nosotros, siendo sus hijos, ¿sí? Bueno, chicos, disfrutemos de la clase y por cualquier consulta, cualquier duda, me pueden escribir. Les envío un fuerte abrazo.